meditar en simplemente 15 minutos. Usted los puede contar, puede poner cronómetro, porque lo que le quiero decir, usted ya lo sabe, ya lo sabe. Y cuando uno ya sabe las cosas y se lo están diciendo y diciendo, le cae mal, ¿a poco no? Pregúntele a su muchacho adolescente cuando usted le dice limpia tu cuarto, y el muchacho sabe que lo tiene que limpiar. Y cuando usted le dice limpia tu cuarto es como que le están, como esas películas de miedo cuando le tiran agua bendita a los malos, ¿no? He visto que le sale así. Así mismo el adolescente que no quiere recoger su cuarto, pero que sabe que lo tiene que recoger y usted le recuerda que tiene que hacerlo. Y por eso el día de hoy voy a tomar algunos minutos nada más para hablarle de un tema extremadamente importante, relevante, y que si usted lo aplica, estoy convencido que va a transformar su vida de una forma excepcional. Pero antes de ello le quiero comentar del caso de un juez que fue sorprendido en cierta ocasión en su oficina por un grupo de personas. Este grupo de manifestantes se acercaron a la oficina del juez con la intención de dejarle saber su descontento. Ellos le dijeron, necesitamos que encuentre a la persona responsable de los robos de casa-habitación que han estado asolando nuestro pueblo, o si no, si usted no lo encuentra y lo inculpa, nosotros vamos a tomar justicia por nuestras propias manos y vamos a hacer correr sangre por este pueblo. El juez, por supuesto, se espantó y dijo, no sé qué es lo que puedo hacer. Empezó a meditar, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la única solución que le vino a su cabeza fue, voy a buscar un chivo expiatorio, es decir, cualquier persona, aunque no sea culpable, lo voy a inculpar, lo voy a ejecutar y así entonces evito derramar más sangre. Un mal menor por un mal mayor. La pregunta es, ¿qué haría usted? ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Déjame te pongo en otra situación. Vas en un tren, tú eres el conductor de un tren en el cual va en cierta dirección, va en las vías y a poca distancia te das cuenta, como a un tiro de piedra, como dice la escritura, te das cuenta que hay 5 personas amarradas en las vías del tren y tú eres el conductor. No puedes frenar, por supuesto, porque la velocidad a la que vas impide que frenes. La única opción que podrías tomar es hacer un desvío, tomar una vía alterna y pues probablemente eso es lo que tú decides hacer y te das cuenta que esa única vía alterna hay una persona amarrada a las vías del tren, hay un malévolo por ahí suelto y amarró en una vía que es donde va tu tren, amarró a 5 personas, en el otro amarró a una. ¿Qué harías tú en ese momento? Inevitablemente alguna persona va a morir en ese ejemplo. Déjame te pongo otro ejemplo. Un médico en cierta ocasión, atendiendo a 5 pacientes, se dio cuenta que los 5 pacientes diferentes necesitaban un trasplante de un órgano. Imposible, para poder encontrar la compatibilidad, para poder encontrar el órgano específico, especialmente en un tiempo de tanta escasez. Pero en cierta de sus consultas se dio cuenta que había un turista, un joven turista, que pues realmente andaba nada más de paso por la ciudad, en un país lejano, y el médico, al hacerle el examen, se dio cuenta que la compatibilidad de esa sola persona, imagínense nada más, esto es un caso hipotético, pero el hombre tenía los órganos que los otros 5 pacientes necesitaban y la compatibilidad era perfecta. El médico pensó, bueno, lo que puedo hacer es tomar los órganos de este joven, que nadie va a extrañar, es un turista, que nadie sabe dónde está, nadie lo va a extrañar, puedo tomar esos órganos y entregárselo a estas personas que son conocidas en esta comunidad, que son apreciadas, que son valoradas. La pregunta es, ¿qué harías tú? Es que cuando somos confrontados con situaciones en las que no sabemos qué hacer, es cuando viene esta frase, esta petición, esta invitación por parte de la Escritura, haz lo correcto. Hacer lo correcto, Iglesia del Señor, cuesta trabajo. Hacer lo correcto es extremadamente difícil. Encontrar la solución a situaciones complicadas es algo extremadamente difícil, pero sin embargo, hacer lo correcto, aunque es algo difícil de hacer, siempre hacer lo correcto será lo correcto. ¿Me sigues? Hacer lo correcto siempre será lo correcto. Nunca va a ser fácil, pero siempre será lo correcto. ¿Estamos? A ver, dilo conmigo. Hacer lo correcto nunca será fácil, pero siempre será lo correcto. Yo espero que esa frase sea la nueva frase de las abuelitas de este milenio, de verdad, porque las abuelitas tienen unas frases maravillosas, pero esta puede ser esa nueva frase. Ahora, estos 3 dilemas que te presenté, es muy difícil encontrar la solución. Oye, pues 5 personas que mueren o 1 en la vía, o el trasplante de los órganos de una persona hacia 5. ¿Cuál es el analizarlo? Sinceramente es algo extremadamente difícil. Por los últimos 100 años, estos 3 dilemas, especialmente el de las vías del tren, han hecho a filósofos, a pensadores, a religiosos escribir grandes tratados y grandes tesis solamente para discutir cuáles son las implicaciones de resolver estos dilemas.
Pero hoy te quiero poner uno más fácil, uno más sencillo, porque en base a ese dilema que te voy a presentar ahorita, es mi tesis de esta mañana. Imagínate que te llaman del concesionario, allá de Northwest Jeep o de autos usados Piolín, o no sé cómo se llame el lugar, y te llaman y te dicen, caballero, usted se ha ganado un auto. O dama, usted se ha ganado un auto. Y se dice, wow, pero ¿cómo estoy soñando? Pellízcame, por favor. No creo, sí, de verdad. Y bueno, usted va solamente para confirmar y de verdad se ganó un carro. Y no solo eso, se lo ganó del color favorito que usted quiere, amarillo pollo, de ese amarillo especial. Usted dice, el auto de mis sueños. Y además de eso es un auto convertible, pero tiene un problema, que algunos ven que es un problema. Es solamente para 2 personas. Qué bonito, ¿verdad o no? Un carro para 2 personas, convertible, amarillo pollo, deportivo, del año y gratis, que es lo mejor de todo. Y usted dice, el carro maravilloso. Pero ese día, como el día de hoy estaba lloviendo, cuando usted sale del concesionario, del lugar donde la venta del carro, con su auto nuevo, se da cuenta que está cayendo un tormentón, no puede, por supuesto, usar el capote, lo tiene que tener puesto el capote, y entonces va en su auto, cuando de pronto se da cuenta que en la primera parada de autobús está su mejor amigo. ¿Sigues conmigo? Está su mejor amigo y usted lo ve y dice, mi amigo, ahorita voy a parar para demostrarle, mira el carrazo que traigo, mira nada más, y lo ve, y cuando enfoca su mirada y aprieta los ojos un poco para poder visualizar, se da cuenta que en esa misma parada de autobús hay una ancianita. Y su corazón le hace, porque ve la ancianita toda mojada, la ve triste, la ve que no trae paraguas, la ve empapada, y su corazón y su conciencia le dicen, no debes de llevar a tu amigo. Debes de llevar a la ancianita. Y usted se debate, ¿no es cierto? Usted está, ¿qué hago? Es que es mi amigo, tantos momentos alegres juntos, pero la conciencia le dice, no seas así, ve a la ancianita, cuida a la ancianita. Y entonces ya dice, bueno, voy a llevar a la ancianita. Está próximo a acercarse para decirle a la señora, cuando voltea y se visualiza que en la misma parada de autobús, empapándose, está el amor de su vida. Y usted dice, uy, no. Porque el amigo, pues uno lo deja, ¿no? La ancianita, pues al rato pasa el camión. Pero el amor de su vida. Y es un dilema, ¿no es cierto? Porque la conciencia empieza a trabajar y el corazón empieza a debatir. Es que el amigo me ha sacado de tantos problemas a mí, la ancianita es lo que debo de hacer, pero el amor de mi vida, ¿y qué hago? ¿Qué debo de hacer? No la puedo ver a ella o no lo puedo ver a él, dice usted, ahí parado mojándose, ¿qué debo de hacer? Es un dilema. Y fíjese que profesores de universidad lo han puesto este ejemplo a algunos de sus estudiantes y es muy raro el estudiante que encuentra la solución. Pero nunca falta uno, ¿no es cierto? Nunca falta uno que sale y dice cuál es la solución. La solución mejor que se ha encontrado para este dilema, no sé cuál es la que usted haya encontrado, pero la mejor solución la encontró un estudiante de universidad y él dijo, pues yo lo que hago es que yo le digo a mi amigo, ten, aquí está la llave del carro, lleva a la ancianita, te veo allá en la casa y yo me quedo platicando con el amor de mi vida. Wow, uno dice, es cierto, ¿sabes por qué, Iglesia del Señor? Porque hacer lo correcto, ya lo dejamos claro, hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre será lo correcto. Y te quiero decir mi tesis en esta mañana, porque para hacer lo correcto es necesario saber lo que es correcto. No puedes hacer algo que no conoces. Para poder hacer lo correcto necesitas conocer qué es lo correcto. ¿Cierto o no es cierto? Este joven sabía que lo correcto era estar con su amada y sabía que lo correcto era llevar a la ancianita. Y sabía que lo correcto era despedir al amigo para que no estuviera haciendo mosca, supongo yo, o no sé, despedir al amigo. Hacer lo correcto es el resultado de entender qué es lo correcto. No puedes hacer cosas productivas si nunca has sido expuesto y no conoces qué es lo productivo. No puedes empezar una dieta saludable si no sabes qué es lo saludable o la dieta correspondiente para tu vida. No puedes encontrar una persona adecuada para tu corazón como compañero de tu vida si no sabes qué es realmente lo que estás buscando. ¿Cómo vas a encontrar aquello que no sabes que está perdido? Para poder hacer lo correcto es necesario conocer qué es lo correcto. El día de hoy te quiero contar brevemente la historia de un joven. La Escritura lo ubica en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, del versículo 7 al 11. No da nombre, no da ubicación, simplemente nos dice, es un joven egipcio, el cual era esclavo de un amalecita. Ya con esas 3 descripciones nos dice que este joven estaba, pero de verdad, por la calle de la amargura. Número 1, era joven, en una época donde la juventud no era valorada, en la misma forma como es idolatrada el día de hoy.
En aquel tiempo la juventud no era valorada como el día de hoy es idolatrada. Hoy en día no le dan el trabajo a una persona por encima de los 40. Prefieren dárselo a una persona de menor edad. ¿Me sigues o no? En cierta manera, la idolatría, o mejor dicho, la juventud, se ha convertido en un ídolo en nuestros días. Bueno, en aquel entonces no era valorada. Además de eso, era egipcio. Para el tiempo del rey David, que es el contexto de esta historia, Egipto ya no era la potencia que nosotros escuchábamos en el tiempo de José, en el tiempo de Abraham. Egipto dejó de ser esa potencia poderosa. Además de eso, era amalecita. Los amalecitas siempre, o en toda la historia de Israel, fueron enemigos poderosos de Israel, desde que salieron de Egipto, de hecho. Porque ellos los persiguieron y no les dieron agua, no les dieron sustento, no les dieron alimento y los atacaron por la retaguardia. Entonces Israel creció en ellos un rencor. Si a alguien odiaban con odio jarocho, eran los amalecitas. Y este joven era joven, egipcio, amalecita y no solo eso, esclavo. Disculpe, no solamente era joven, egipcio, era esclavo de una amalecita. ¿Me sigue? Era esclavo. Y entonces dice la Escritura que lo encuentran y ahí hay una situación muy interesante. Pero para poder llegar a ese punto, permítame contarle que Israel decidió tener un rey. Este primer rey se llamó Saúl. Saúl creció, desarrolló, se convirtió en un monarca muy potente, pero a tal grado fue tan grande su desarrollo que se volvió orgulloso. Es el mismo caso tuyo y mío cuando las cosas van viento en popa, cuando vamos prosperando, cuando vamos alcanzando nuestras metas y que empezamos a considerar que ya no necesitamos tanto la presencia de Dios. A Saúl le ocurrió a tal grado que la presencia de Dios se apartó de él y tenían que darle musicoterapia al hombre. Esta musicoterapia consistía en traer a un joven, el cual tocaba el arpa, y los demonios, permítame usar esa expresión de Saúl, se calmaban con esa música. Ese joven se llamaba David. David trabajó en la corte de Saúl por mucho tiempo. De tal forma, David era tan agraciado delante de Dios que no solamente se convirtió en el músico real, sino que se convirtió en uno de los capitanes, en uno de los generales, al punto que la gente empezaba a vitorear a David más que a Saúl. La gente decía, si Saúl venció a sus 1000, David venció a sus 10,000. Y la gente empezaba a cantar, especialmente cuando venían de victoria. Y Saúl, yo me imagino en mi versión mexicana de la Biblia, que Saúl se ponía a cantar también hasta el momento que escuchaba, y David mató a sus 10,000. Eso no le daba gracia. Empezó a desarrollar cierto rencor en contra de David, al punto que lo corrió del país, lo expulsó y amenazó con matarlo. Y en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de devolverle esa amenaza, y no lo hizo. Encontramos entonces a David. Si usted sigue conmigo en esta historia, en esta contextualización que estoy haciendo, David es expulsado de la tierra de Israel, vive en el desierto con sus hombres y se va a trabajar para el enemigo. Los enemigos más importantes de Israel fueron los filisteos. David trabajó para los filisteos. Un rey llamado Aquis lo contrató y le dijo, oye, tú eres un general tan importante, tan valiente, tan guerrero, te voy a contratar. Y lo contrataron. Así que ahora David estaba trabajando para el enemigo por mucho tiempo y se hizo gran amigo de Aquis. En cierta ocasión iban a la guerra los filisteos en contra de Israel y Aquis le dijo a David, vente conmigo. David le dijo, pues claro que sí, carnal. Supongo yo que le dijo así, no sé. Claro que sí, yo voy. Y entonces van de camino cuando los demás príncipes filisteos, los otros gobernantes de la región, Filistea era un país que tenía varios príncipes en las diferentes ciudades. Los demás príncipes le dicen a Aquis, oye, ¿y qué hace David aquí? Dice, no, él ha servido conmigo por muchos años y es un hombre confiable y él nos va a ayudar a obtener la victoria. Y le dicen, no, porque vamos a pelear contra Israel. ¿Y qué tal si en medio de la batalla se convierte y nos hace perder la batalla y le entrega nuestras cabezas a Saúl? No podemos permitir eso, córrelo. Así que entonces Aquis, con el dolor de su corazón, tuvo que correr a David. Ahora ya David ya no solamente se encontraba sin su tierra natal, Israel, ya no solo se encontraba sin su reino, el cual le respondía, sino que ahora se encontraba sin sus amigos, sin la gente que le había dado la oportunidad, sin territorio, sin esperanza. De regreso a su casa, la cual se ubicaba en Siclag, se dio cuenta que al llegar, los amalecitas y otros enemigos habían saqueado la ciudad, se habían llevado a sus mujeres, a las mujeres de los hombres, pues obviamente, ¿verdad? Se habían llevado a las mujeres de los hombres y a los esclavos de los dueños, y se habían llevado todo. Entonces, en ese momento David, dice la Escritura, clamó al Señor, pero todos sus hombres, todos sus guerreros se pusieron en contra de él. Ahora estaban hablando de apedrearle.
Ya no solamente tenemos un David que fue expulsado, expatriado, ya no solamente tenemos un David que fue rechazado por Aquis, ya no solamente tenemos este hombre, sino que ahora tenemos a uno que está siendo traicionado por sus mejores amigos. Aquellos que habían estado con él, hablaban de apedrearle. Así que la Escritura dice que lo primero que hicieron estos hombres, cuando vieron que las mujeres no estaban ahí, que sus posesiones habían sido quitadas, lo primero que hicieron fue lo que usted y yo hacemos generalmente, cuando vemos un problema. Buscar un culpable. ¿Quién tiene la culpa? Oye, pasó esto, ¿quién tiene la culpa? Esa es nuestra tendencia, muy humana. Y esa fue la tendencia de estos hombres. La tendencia de David fue inmediatamente buscar al Señor. Nuestra tendencia no es a buscar soluciones. Nuestra tendencia es a buscar culpables. Date cuenta en tu matrimonio, analiza la situación. En tu matrimonio no estás buscando nada más buscar la solución en tu hogar, buscar una mejor relación. Estás buscando quién tiene la culpa. Y vas con el consejero, vas con el terapeuta, vas con el psicólogo y el psicólogo te dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Es que ella tiene la culpa. Mire, la verdad es que yo vine aquí nada más porque la vine a traer. Yo le vengo a hacer el favor a ella. Porque en realidad, aquí entre usted y yo, señor doctor, pero yo estoy bien. Entonces, el asunto es que no te das cuenta que el buscar culpables no soluciona nada. El buscar soluciones cambia las cosas. Esto fue lo que ocurrió con estos hombres. Buscaron como culpable a David y no se daban cuenta que el Señor iba a trabajar en esto. Todo esto es nada más para contextualizarte con la historia. El tema de esta mañana está titulado Haz lo correcto. Finalmente David consulta al Señor, dice tráiganme el efod. No podía obviamente ir al tabernáculo porque el tabernáculo se encontraba en el territorio de Israel, en el cual él era un fugitivo, lo estaban persiguiendo, no podía ir hasta el tabernáculo, así que mandó llamar a Abiatar. Abiatar era un sacerdote, el cual tenía un pectoral. Estos sacerdotes tenían un pectoral. Dentro de ese pectoral había una cajita que se llamaba efod. Diga conmigo, efod. Usted ya habla hebreo. Y en el efod había dos piedras pequeñas que se llamaban Urim y Tumim. Urim y Tumim. El Urim y el Tumim eran simplemente piedras que decían sí y no. Y cuando alguien quería consultar a Dios, iban al sacerdote y el sacerdote les decía, ¿qué es lo que quieres saber? Y decía, yo quiero consultar al Señor. Y decía, Señor, debo de ir a la batalla, y el sacerdote sacaba una piedra. Ya sea que la piedra decía sí o la piedra decía no, y la piedra sacaba y la piedra decía sí. Y créame lo que era una forma en la cual Dios en diferentes ocasiones le habló a personas, y en este caso le habló a David, porque no solamente eso, sino que le dio el mensaje claro. Dios le habló a través del Urim y el Tumim. Va a batalla y dice la Escritura que llegaron, aquellos saqueadores estaban celebrando, estaban contentos. David llega, los vence, tardó 1 día y medio en acabarlos completamente. Solamente 400 personas escaparon y escaparon porque se fueron en camello. 400 personas y finalmente regresó a su casa con todo el botín. ¿Cómo obtuvieron esa victoria? Se lo cuento muy simple. Encontraron a un joven tirado en el desierto, moribundo, después de 3 días y 3 noches de no haber comido nada. Lo encontraron ahí, el cual era egipcio, era esclavo de una malecita y estaba ahí abandonado. ¿Cómo es posible que alguien tan insignificante, no solamente siendo esclavo, sino amalecita, moribundo, nadie daba un centavo por él porque fue abandonado por su dueño porque estaba enfermo? El dueño dijo, no quiero tener nada que ver más contigo. El mismo caso de muchas personas que traicionan a otras porque dicen, ¿sabes qué? No quiero tener nada más que ver contigo. Pero no se dan cuenta, el hecho de esta historia es que este insignificante hombre terminó siendo la razón por la cual la victoria fue obtenida. Aquellos que te llegan a considerar insignificante o aquellos que te llegan a ver de menos, en muchas ocasiones no se dan cuenta que eso menos que logran ver es el instrumento de victoria que el Señor utilizará para redimir a su pueblo. Y es lo que ocurrió, gracias a ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque hizo lo correcto. Él les dio el detalle de dónde se encontraban los enemigos, les dijo exactamente qué caminos habían tomado y fue el instrumento que Dios utilizó para dar la victoria. No te menosprecies. Permíteme hacer esta pequeña explicación. No te menosprecies. No pienses que porque te encuentras en el desierto, ya tienes 3 días y 3 noches sin comer, ya tienes tiempo batallando con una relación tortuosa, difícil. No pienses que solamente porque te encuentras en el desierto no podría ser el instrumento de Dios para la victoria. No pienses eso. Dios puede utilizar aún a aquellas personas que, me imagino el aspecto de ese joven, demacrado, pero aún así Dios lo utilizó de una forma poderosa. David se fortaleció en Jehová. Permíteme entonces pasar a este punto. Comento 3 cosas y con eso concluyo. ¿Lo logré? ¿15 minutos? ¿Sí los contó? ¿Alguien los contó? El que los contó, levante la mano por favor. Señor, ten misericordia de él.
anda contando los minutos. ¿Qué aprendo de este joven? Bueno, aprendo que hizo lo correcto, porque hacer lo correcto nunca será fácil, pero siempre será lo correcto. Hacer lo correcto a ti y a mí nos trae beneficios, beneficios que te los voy a comentar en un minuto más. Hacer lo correcto produce beneficios, hacer lo correcto tiene buena paga, hacer lo correcto tiene grandes bendiciones. Nunca será fácil, pero siempre será lo correcto. En primer lugar, este siervo egipcio, me doy cuenta de su estado. Obviamente un trasfondo oscuro, su apariencia, obviamente como de muerto, porque dice la Biblia que nada más le dieron de comer. Mire, escucha esto, iglesia. Dice la Biblia que le dieron agua, le dieron pan y le dieron ciertos higos. Y con eso revivió. Con eso revivió. Interesante, ¿no? Recién casado, tú ya sabes bien cómo está la cosa. Pura agua y pan. Y uno sobrevive. Uno sobrevive, ¿no es cierto? Agua, pan e higos, y este joven sobrevivió. Pero, ¿sabes? Me llama la atención que este es el estado de nosotros cuando estamos sin Cristo. Cuando estamos sin Cristo, estamos demacrados, estamos en el desierto, estamos caídos, estamos sin gracia, y estamos probablemente ahí como resultado de alguna relación fallida, de algún vicio, de alguna tendencia, de algún mal hábito, o de alguna necedad, de alguna terquedad, de heridas del alma, por lo que sea. Estamos en ese desierto por 3 días y por 3 noches. Y el aspecto es espantoso. Si tú haces un análisis de tu antiguo yo, antes de Cristo, hace 10 años, 15 años, y cómo eres ahora, te darás cuenta de la gran diferencia. Antiguamente eras un muerto viviente, un muerto andando, sin vida. Pero Cristo nos rescató, Cristo nos dio esa luz, nos dio esa paz cuando más lo necesitamos. Así estaba el siervo egipcio. Pero también me llama la atención su confesión. Es decir, aquí está el quid, aquí está el punto principal. La confesión que hizo fue el hacer lo correcto. Él dijo: nosotros andábamos conquistando, yo acompañaba a mi amo, haciendo conquistas, haciendo daños, levantando pueblos y dañando personas, pero ahora me encuentro aquí y les voy a decir el lugar donde ellos se encuentran. Dijo lo que era, dijo lo que había hecho y cómo contribuyó al mal de otros. Es el mismo estado tuyo y mío cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, la petición es: ¿crees que Jesucristo es el Señor? Y nosotros confesamos y decimos: yo creo que Jesucristo es el Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he cometido, Señor, te pido perdón. Y cuando tú llegaste a Cristo, lo primero, eso espero, que hiciste fue buscar a aquellas personas a las que habías afectado y empezaste a disculparte, a buscar la manera de reparar los daños que habías hecho. Y si aún no lo has hecho, iglesia del Señor, yo te encomio, yo te pido que lo hagas, que lo empieces a hacer. Empieza a restaurar esas relaciones que dañaste. Comienza a pedir perdón a aquellas personas que ofendiste. Es lo correcto por hacer. Haz lo correcto. Nunca será fácil, pero siempre será lo correcto. Y eso es lo que hizo este hombre. El sendero de los pecadores sigue esa dirección. Finalmente vemos su experiencia, porque lo primero que hicieron los siervos de David fue ayudarlo. Lo recibieron. A mí me encanta. Mira, iglesia del Señor, te voy a decir que esta iglesia en particular tiene una característica que es mi favorita, una de mis favoritas. Y es la forma en la que reciben al nuevo, la forma en la que reciben al visitante, la forma en la que reciben al que recién se bautiza. Es increíble. Eso no sé cómo se dio aquí, pero se dio y es maravilloso. No lo encuentras en todas las iglesias. Yo te lo voy a decir, y no para que tú digas: que como me creo mucho. No lo encuentras en las otras iglesias, la verdad. La verdad. Y me llama la atención que los siervos de David lo primero que hicieron fue recibirlo. Lo alimentaron, le dieron agua, le dieron pan, le dieron comida, lo trataron bien. Después lo presentan delante de David. Y eso es lo que hacemos tú y yo con aquellos que van comenzando en su carrera cristiana. Recibirlos, tratarlos, instruirlos. Por eso cuando alguien se bautiza, tú me has escuchado decir: los que estamos aquí somos los padrinos de bautismo de este que se está bautizando. Porque a ti y a mí que estamos presenciando ese bautismo nos corresponde ser ejemplo para ellos que se están bautizando. ¿Cierto o no? Porque ellos te van a estar observando. Ellos van a decir: el hermano ya tiene 3 años aquí en la iglesia. Yo creo que sí se sabe la Biblia. De verdad, yo creo que sí, él es buena gente, él es espiritual y todo. Y lo que no saben es la otra cara que en ocasiones se tiene. ¿No es cierto? Es importante entonces recordar eso. Después disfrutó del amor de David, la mesa, el pan, los higos, la vida, la libertad y la familia. Ese regalo especial, esa unión especial que este siervo egipcio, el cual fue abandonado y estaba en el desierto desahuciado, vino a encontrar una familia en el ejército de David. Y es el mismo estado que tú y yo encontramos cuando llegamos a la familia de Cristo. Y finalmente le transformó su misión.
Este esclavo fue transformado por una misión. Antes no tenía sentido, iba a morir. Su vida tenía un final ya marcado. Pero cuando encontró al ejército, cuando encontró a David, cuando encontró al cantante de Israel, al cantor de Israel, al rey de Israel, su vida encontró sentido. El mismo caso tuyo y mío cuando encontraste al rey de Israel, al cantor de Israel, al rey especial. Ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora ya no solamente estamos desahuciados y muertos en el desierto, pero ahora tenemos una misión y un propósito, porque este joven regresó al campo de batalla y encontró, y gracias a él, fue instrumento de victoria en la batalla. Gracias a él. Ahora encontramos un sentido especial para nosotros. Haz lo correcto. Y si tú ya sabes qué es lo correcto, ¿por qué no lo haces? Ya sabes que es correcto tener cuidado con tu familia, atender a tu familia. Ya sabes que es correcto enviar dinero a tu país. Ya lo sabes que es correcto. Y si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Ya sabes que es correcto bendecir la vida de otras personas. Y si sabes que es correcto, ¿por qué no lo haces? Ya sabes que es correcto cuidar los lazos familiares, atender esas necesidades emocionales, físicas, mentales, lo que sea. Y si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Ya sabes que es importante y necesario entregarle tu vida al Señor. Y si sabes que es correcto, ¿por qué no lo haces? Si sabes que es correcto estudiar, prepararte en la vida espiritual, entregarle al Señor lo mejor de tus años, si sabes que es correcto, ¿por qué no lo haces? Hacer lo correcto, por supuesto, nunca será fácil, pero siempre será lo correcto. Haz lo correcto porque te reditúa satisfacción. Hacer lo correcto te brinda reconocimiento de Dios y de los hombres. Y finalmente, hacer lo correcto te evita consecuencias desastrosas y vergonzosas. Cuando haces lo correcto, te evitas esos momentos vergonzosos de la vida. Que la vida está llena de esos momentos. ¿No es cierto? Así que en esta mañana, si algo queda en tu mente, si algo queda en tu corazón, que sea eso. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo correcto. Eso que yo sé que debo de hacer, pero que no estoy haciendo, lo voy a comenzar el día de hoy. Si ya sabes qué es lo correcto, hombre, pues ¿para qué te haces? Pues hazlo. Ya sabes qué es lo correcto. Entonces hay que hacerlo. ¿Por qué te detienes? Deja el vicio, pasa tiempo con tu familia. Si ya sabes que ofrendar, respetar a otros, pagar impuestos, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, orar, bautizarte. Tú sabes qué es lo correcto, ¿por qué no lo haces? Te invito a que el día de hoy recuerdes finalmente las palabras del profeta Isaías, en capítulo 55, versículo 7. Dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. En esta mañana te recomiendo, Iglesia del Señor, que recuerdes estas palabras. Hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre será lo correcto.